grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene. En la Biblia el tema de la segunda venida de Cristo está precedido por el de las señales del fin del tiempo. Es como si Dios, sabiendo cuán importante es el regreso de Cristo, nos dio una serie de señales que al cumplirse nos pueden indicar que su venida está cercana. Por eso ahí la inquietante pregunta que Jesús le hizo a los discípulos en San Mateo 24:3. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y el fin del siglo? Está en San Mateo 24:3. Señales religiosas. Bueno, en cuanto a esto, San Mateo 24:4-5 nos contesta. Esta señal se refiere a la aparición de muchísimas religiones falsas dirigidas por falsos líderes. El siglo XX fue testigo del cumplimiento de esta señal con el surgimiento de muchísimas nuevas religiones. Y cuando decimos nuevas religiones, aunque todas usan la Biblia y hablan de Cristo, pero están llenas de intereses económicos, de doctrinas antibíblicas, y de lo que tratan es de tener un mercado de almas, hombres mercantilistas que se están enriqueciendo por la ignorancia del ser humano. Y aquí yo quiero ser enfático. ¿Por qué? Porque el ser humano no quiere estudiar la Biblia. Y cuando tiene la oportunidad de que se le explique, de que se le enseñe y se da cuenta que se le va a enseñar la verdad, el ser humano rehúye eso porque le gusta el pecado, le gusta la desobediencia y no le gusta que le cambien el estilo de vida que tiene. Entonces esto favorece a los sistemas religiosos porque ahí ellos saben lo que a la gente le gusta oír, y entonces le dicen a la gente lo que ellos saben, lo que a la gente le gusta. Y entonces la persona se siente bien. Qué interesante, el gran crecimiento de congregaciones. Otra de las señales que Jesús mencionó fue las guerras. El hermano Will Chavarría en nuestro ministerio tiene un mensaje muy importante y tiene una información vital sobre esto. Cuántas guerras, cuántos muertos, cuántos soldados, importantísimo, y es cualquier cantidad. Y dentro de esto se menciona que Jesús advierte que habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Además de esto, podemos mencionar que han aparecido nuevas enfermedades. La influenza mató por lo menos a 40 millones de personas durante la pandemia de 1918 a 1919. El SIDA y otras pestes se suman a la lista. Otras señales son las grandes hambrunas del siglo XX. Y en cuanto a terremotos, la tierra al parecer tiembla sin cesar. Qué terrible esto, hermano y hermana. En cuanto a señales físicas, Jesús mencionó tres. Una, que el sol se oscureció, la luna dejó de dar su resplandor y las estrellas cayeron el 19 de mayo de 1780. Se conoce como el día oscuro. La caída de estrellas ocurrió en la noche del 13 de noviembre de 1833. También se trató de un fenómeno que hasta el día hoy no tiene explicación científica. Y ni que hablar de otro evento que fue el terremoto de Lisboa. Déjame decirte que en el terremoto de Lisboa, en 6 minutos murieron 60,000 personas. Y si quieres conocer toda esta historia, nosotros tenemos un librito muy importante que es la historia documentada del cristianismo. Esto viene ya con más información en este libro. Si nos llamas, con mucho gusto te lo hacemos llegar, te lo regalamos con muchísimo gusto para que conozcas toda esta historia y cómo han ocurrido todos estos eventos. También se anunció de acontecimientos científicos que anuncian la venida y el tiempo del fin. Entonces, el cumplimiento de esta señal, casi al 100% de los inventos de esta era se lograron en el siglo XX. Y como última señal podemos decir que sería predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonios a las naciones, y entonces vendrá el fin. Y es ahí donde le decimos lo siguiente a usted, apreciado amigo, y hermana. Hay un versículo que dice lo siguiente en Timoteo 4:8, 2 Timoteo 4:8.
Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿En cuál día? Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Aman la venida de Cristo? Si usted ama la segunda venida de Cristo, también hay una corona de justicia para usted. Amén. Somos el remanente adventista. Gracias nuevamente en forma especial por mantenerse en sintonía con nosotros y estar al tanto de nuestros temas, de nuestras informaciones. Que Dios pueda bendecirle a usted y a toda su familia, su trabajo, sus actividades y también las necesidades que usted tenga. Estamos orando por eso, no solo por los que nos llaman, sino también por los que no sabemos. Oramos todos los días para que Dios pueda ayudar con el trabajo, con el alimento, con el vestido, con deudas, con enfermedades. Oramos mucho en este ministerio por toda la necesidad del ser humano, porque nosotros entendemos lo que está sufriendo la humanidad en este momento. Y cada día las cosas van de mal en peor. Esa es la realidad de esto, y esto no podemos eludirlo, hacernos de la vista ciega o de los oídos sordos. Es una realidad que estamos enfrentando, y todo lo que estas señales nos indican, nos están diciendo de que ya Jesucristo debe de regresar a la tierra. Pero recuerda, antes de que Él regrese, van a haber acontecimientos importantes, dolorosos para la humanidad, advirtiéndole al ser humano que ya esto no tiene para atrás, esto va de mal en peor. Un saludo a todas las personas que nos ven y nos miran, los que hoy nos permiten estar en su casa, en su lugar de trabajo, donde usted se encuentra. Que Dios pueda bendecirle y que juntos podamos seguir trabajando en este ministerio, colaborando con sus oraciones, su trabajo, sus llamadas, sus saludos, y también, algo importante, su ayuda económica, sus donativos a este ministerio, para que podamos seguir compartiendo las verdades que Dios ha dejado, para que mucha gente pueda escuchar la verdad del Evangelio en este tiempo, que es una de las últimas señales antes de que Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Vamos a tener una oración. Yo le invito para que usted me acompañe y podamos ya meternos de lleno en el estudio, en el tema que tenemos para esta ocasión. Amado Dios, Padre Celestial, gracias nuevamente, Señor, porque nos has dado o nos das un día más que nos ayudará a tomar decisiones importantes en nuestra vida en cualquier área. Pero es un día donde debemos de pensar en cómo me encuentro yo con Dios, cómo me encuentro espiritualmente, cuál es mi situación delante del Creador de todo el universo, qué he entendido lo que pasó hace 2000 años ahí en Israel, en el Getsemaní, qué fue lo que llevó a Jesucristo a morir al cruz del Calvario. No quiero tener un conocimiento superficial, sino que podamos entender que se trazó un plan para salvar a la humanidad, y dentro de la humanidad estás tú y estoy yo. Por eso en esta hora oramos, pidiéndole a Dios que nos ayude para seguir viviendo, para poder recibir lo que necesitamos diariamente, y sobre todo proyectarnos, nuestra mente pueda, Señor, enfocarse a lo más importante, porque este mundo es pasajero, alcanzar la eternidad. Que pongas esta inquietud, Señor, en cada oyente y televidente. Señor, esa necesidad de amar la segunda venida de Cristo, de estar preparado en este tiempo. Así como en el pasado hubo mucha gente que actuó de acuerdo al mensaje que Dios tuvo en su tiempo, también nosotros, hoy más que nunca, Señor, podamos estar motivados, imbuidos, y poder meter nuestra vida de lleno en las cosas que tienen peso, en las cosas que nos darán la eternidad. Bendice, Señor, esta emisora, las redes sociales, los que trabajan en este ministerio, a mis hermanos que están de lunes a viernes, y en forma especial a todos los que nos miran, nos ven y nos escuchan a través de los diferentes medios, Señor. Que algún día en la eternidad pueda, Señor, juntarnos a todos y contarnos cómo a través de este ministerio, Señor, llegamos a ser parte de esa gran familia celestial que estará ya en la eternidad cuando Jesús, dice tu palabra, lleve a sus hijos, Señor, a el cielo, y pueda estar con ellos durante 1000 años allá en la eternidad. Bendícenos en esta hora, Padre, y gracias nuevamente por tus bendiciones. Todo esto, oh Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre sacrosanto de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, en el libro de Hebreos, el capítulo número 11, noten que estamos usando el Antiguo Testamento, y es muy importante que usted tenga en mente
de que para conocer muchas de las cosas del Antiguo Testamento necesitamos ver por qué fue escrito esto en el Nuevo, para ir a revisar en el Antiguo qué es el mensaje que Dios tiene cuando vemos las cosas que están en el Nuevo Testamento. Capítulo 11, versículos 8, 9 y 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba, versículo 10 de Hebreos 11, versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces él tenía una promesa, una esperanza. Él visualizaba lo que estaba por venir, no lo que estaba viviendo, porque él no tuvo nada en este mundo, fue forastero y extranjero, habitó en tiendas juntamente con su familia. Y de ahí usted puede ir pensando que si usted tiene la bendición de tener un terreno, una propiedad, dele gracias a Dios que usted está estable. Porque los que hemos experimentado el no tener terreno, no tener casa, es bastante difícil y muy caro una vida así. Pues el caso de Abraham, él peregrinó en este mundo, no tuvo nada propio, de eso hemos hablado en otros programas. Y dentro de lo que estamos analizando, que es que a través de la historia, Dios ha mencionado que muchas de las cosas que hacemos diariamente, que creemos que en sí pueden las estamos haciendo de una forma correcta, cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que lo que estamos viviendo, haciendo, pensando, hablando, proyectando, tiene ya mucha costumbre, mucha tradición, muchas formas que no encajan o no tienen que ver absolutamente con la Escritura. Entonces queremos buscar la verdad de la Escritura para que usted pueda entender estas cosas tan importantes. En el libro de Génesis, el capítulo 25, Génesis 25, mencionamos desde el versículo 19 hasta el versículo 26, el nacimiento de estos dos hermanos, Jacob y Esaú. Y en el versículo 23 se menciona ahí, y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. O sea, Dios le dice a Isaac y a Rebeca, les dice: dos pueblos van a haber, porque tienen dos hijos, son gemelos, y dos pueblos, uno le va a servir al otro, y serán fuertes los dos. Y yo quiero decirle algo muy importante: Dios es un ser humano que conoce el fin desde el principio. Escucha esta frase: Dios conoce el fin desde el principio. Él sabe de antemano lo que iban a hacer estos dos niños. Y cómo quisiera explicártelo para que lo puedas entender. Mira, hay agricultores, antes de ver unos versículos, hay agricultores ya experimentados que cuando van a un lugar y le dicen: mira, esta semilla es de esta marca, esta semilla aquí y aquí y aquí. Entonces el agricultor que sabe la clase de semilla que es, elige la que a él le sirve. Y le preguntan de otra, él dice: no, esta me va a dar esto, esta me va a dar esto, esta por esto, esta por aquí, esta por allá. El agricultor inteligente escoge la semilla. Ahora, si el agricultor ha logrado a través de experimentos y de experiencias con la tierra negativas y positivas saber cuál es la semilla y sabe cómo cultivarla y trabajarla para que le dé el fruto, imagínense igual, ¿quién hizo al ser humano? Dios. Ahora, ¿qué sucede? Que el ser humano bajo pecado, en un mundo donde es desobediente y es rebelde, ya Dios sabía las consecuencias del pecado en el ser humano. Y también conoce el producto dentro de la parte de lo que es toda la materia del ser humano. Entonces por eso Él predice, sabe qué clase de producto es y sabe lo que ese producto va a traer a la existencia.
Por eso es muy importante, y yo sigo insistiendo, así como el agricultor conoce su almácigo, sabe toda esa historia, entonces Dios conoce todo esto. Y repito la frase para que te la puedas aprender. Dios conoce el fin desde el principio. Y si no, véalo de una forma muy sencilla. ¿Quién hizo este libro que tengo en la mano? Fueron hombres, pero ¿quién fue el actor intelectual, el que trazó todo esto en la mente del ser humano? Dios. Y si tú estudias este libro, ves que hay un principio y un final. Y Dios lo sabe y lo conoce todo y lo ha dejado escrito, y tú revisas todo y todo se ha venido cumpliendo exactamente como Él lo dijo en este libro. En este libro usted no puede encontrar una mentira, una equivocación. Este libro es perfecto, de origen divino, y traza la historia de la salvación y del pecado en este mundo desde que fue creado el ser humano hasta que Jesucristo venga por tercera vez a la tierra. No me asuste cuando digo tercera vez. Sobre eso tenemos materiales y hemos predicado sobre esto. Eso está en la Biblia. Por lo que pasa es que posiblemente estás en una religión que no te han enseñado esto, pero está en la Escritura. ¿Por qué? Porque todo esto está en los Evangelios y especialmente en las epístolas de Pablo y especialmente en el libro de Apocalipsis. Entonces decimos, Dios conoce el fin desde el principio. Salmo 44. Vamos a ver nada más 3 versículos rápidos en el libro de Salmos. Salmo capítulo 44. Mira Salmo 44 lo que dice. Salmo 44, versículo 21. ¿No demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Él sabe lo que hay dentro de un ser humano. Conoce todo lo que es, lo que piensa, lo que quiere. Todo lo conoce. Salmo 44, 21. Salmo 94, 11. Salmo 94, 11, dice la palabra de Dios. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Jehová conoce los pensamientos, sabe lo que más le interesa y lo que más le preocupa al ser humano. Y en la totalidad, un ser humano sin Dios, si su vida no está llena de Cristo, los pensamientos del ser humano continuamente van hacia el mal, hacia la vanidad y los deseos de la carne. Salmo 103, versículo 14. Dice la Escritura, Salmo 103, versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Eso es el ser humano, tierra, polvo, eso es. Entonces Él conoce, así como el agricultor conoce la semilla, Él conoce la materia y sabe lo que es capaz de hacer y no hacer esta materia con lo que nosotros fuimos formados. Eso lo menciona, del polvo fuiste formado, Génesis 3, al polvo volverás. Y quiero rescatarte esta frase que es muy importante. Dios conoce el fin desde el principio. Génesis capítulo 25, versículo número 27 y 28. Dice la palabra de Dios. Y crecieron los niños. Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Dice que era diestro en la casa este Esaú, y que el otro era diestro en tiendas. Qué interesante, ¿verdad? Cómo describe, sintetiza la Escritura el carácter de estos dos muchachos. Y quiero agregar algo importante en relación a esto. Dice que Esaú se crió, dice, deleitándose en la complacencia propia, y concentrando todo su interés en lo presente. Contrario a toda restricción, se deleitaba en la libertad montaraz de la caza, y desde joven eligió la vida de cazador. Sin embargo, era el hijo favorito de su padre, era el hijo favorito de Isaac.
Dice, el pastor tranquilo y pacífico se sintió atraído por la osadía y la fuerza de su hijo. Sí, Isaac, que era tranquilo, calmado, dice, se sintió atraído por la osadía y fuerza de su hijo mayor, que corría sin temor por montes y desiertos y volvía con casa para su padre y con relatos palpitantes de su vida aventurera. Y aquí yo quiero mencionarte algo muy importante en relación a este muchacho Esaú. Dice que era cazador y que salía a cazar animales. Nosotros estamos en una época donde hay mucha gente que está trabajando para que los animales no sean sacrificados y muchas especies se han extinguido. Vea que importante esto. La muerte no iba a existir en el Edén y ningún ser humano iba a andar matando animales. Y tanto Isaac, que era el papá, Rebeca, Jacob, su hermano, y él sabían que no estaba dentro del plan de Dios quitarle la vida a un ser viviente. Porque cuando tú vas a la Biblia te darás cuenta que cuando Dios creó todas las cosas y Él dijo, y fue un ser viviente, y fue un ser viviente. Y cuando llega el hombre también dice Génesis, y fue un ser viviente. Entonces desde aquí vemos cómo esta gente vivía en desobediencia, en rebeldía, a pesar de que estaban bajo una promesa. O sea, ellos ya venían arrastrando muchas cosas que hacían que no recibían la aprobación de Dios. Ahora imagínate si en el tiempo de ellos esto era así, imagínense cómo está el ser humano enfermo, está involucrado en muchas cosas que hacemos con nuestros sentidos y con nuestra mente que no tienen la aprobación de Dios en esta época actualmente. Entonces no solo mataba a los animales, sino dice que los relatos palpitantes de todo se los contaba. Y Isaac dice que para él era el hijo preferido. En cuanto a Jacob, dice que Jacob era reflexivo, aplicado y cuidadoso, pensando siempre más en el porvenir que en el presente. Se conformaba con vivir en casa, ocupado en cuidar los rebaños y en labrar la tierra. Su perseverancia paciente, su economía y su previsión eran apreciados por su madre. Sus afectos eran profundos y fuertes, y sus gentiles e infatigables atenciones contribuían mucho más a su felicidad que la amabilidad bulliciosa y ocasional de Esaú. Para Rebeca, Jacob era el hijo predilecto. Entonces encontramos un contraste total, pero totalmente abismal entre estos dos muchachos. Uno era cazador dedicado a la caza y a la vida, vivía el presente. Y aquí yo quiero rescatar algo muy importante. ¿Cuánta gente vive el presente nada más? Comamos hoy, paseemos, disfrutemos, gocemos, mañana no sabemos. Y esa forma de vivir ahora, cuando ya han llegado ciertos años, ya como está la situación en todas las áreas, les está pasando la factura, porque nunca pensaron en el mañana. Y las consecuencias les está llegando, porque vieron el presente como Esaú, viviendo el presente. Y ahorita vamos a ver un versículo muy importante, porque ese pensamiento, el vivir el presente, tiene un escrito, está en la Biblia, porque la gente no lee la Biblia, no sabe que Dios ha dejado respuesta para cualquier decisión del ser humano en cualquier área. Entonces encontramos el contraste en estos dos hijos. Y mencionamos lo siguiente, dentro de esto, ¿por qué era que amaba, dice Isaac a Esaú, versículo 28 del capítulo 25 de Génesis? Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob porque le gustaba la comida, matar animales y comérselos. Eso practicaba Isaac. O sea, este asunto de ser el vegetarianismo o el veganismo no estaba en esta familia, no lo practicaban, estaban contaminados con muchas cosas.
Y Dios, aún así en su misericordia, trabaja con ellos para que ellos puedan llegar a ser la nación escogida, el pueblo escogido. Entonces ya Dios sabía el deterioro que había en esa naturaleza, ya con más de 2000 años de pecado. Sabía bien que tristemente se estaban perdiendo principios, formas de origen divino, leyes en el ser humano, física, espiritual y mentalmente, que Satanás en una forma astuta los quería desaparecer de la vida diaria del hombre y de la mujer en el planeta. Ese era el plan de él, erradicar muchas de las cosas en sus pensamientos, en sus costumbres, en la comida, en la bebida, en la vestimenta, en lo que se ve, en lo que se oye. O sea, cambiar totalmente la forma de vivir del ser humano. Lo ha venido cambiando conforme han pasado días, semanas, meses, centurias y milenios de años. En este tiempo actual, cuando tú revisas lo que está en este libro y ves cómo está yendo el ser humano, déjame decírtelo en una forma sencilla. Esto está al revés, está esto. Esto anda bastante mal. Por eso cuando Jesús dice, cuando Él dice, muchos, los que se pierden son como los granos de la arena del mar. Eso lo dice en Apocalipsis 20. Que los perdidos van a ser como los granos de la arena del mar. Yo te invito para que un día que estés en una playa, cojas un poquito de arena y póntela en la mano y dime cuántos granitos de arena cuentas ahí. Y Jesús dice en Apocalipsis 20 que los que se van a perder a través de toda la historia son como los granos de la arena del mar, incontables. No se pueden contar. ¿Por qué? Porque Satanás ha sido muy astuto. Pero Dios te está llamando a ti, me está llamando a mí, para que escuche, para que ponga atención, para que mire atentamente, para que analice, para que le ore al Creador, para que yo pueda entender a través de la Escritura cómo es que todo esto se ha venido fraguando a través de la historia, y por qué Jesús vino y por qué se dejó escrito todo esto para nuestra enseñanza, para que podamos entender qué es lo que está pasando con el ser humano y por qué el ser humano no está entendiendo, porque está casi inhabilitado para estar en armonía con Dios. Vamos a una pausa musical especialísima y ya regresamos. Mantengan en sintonía. Dios al pródigo llama que venga sin tardar. Oye pues su voz que hoy te llama a ti. Aunque lejos vagabas del paternal hogar, amoroso llámate aún.
Seguimos con ese tema tan importante que es a través de la historia, estudiando el Antiguo Testamento, porque el Nuevo nos remite a ver por qué en el Nuevo se escribieron muchas cosas que tenemos que revisar en el Antiguo Testamento. Somos el remanente adventista, gracias por estar con nosotros. En Génesis capítulo 25, los versículos 29, 30 y 31, dice lo siguiente: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, versículo 30 de Génesis 25, y dijo Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: vendeme en este día tu primogenitura. Yo quiero detenerme aquí para mencionar lo siguiente. Tengo la bendición de haber nacido en un hogar donde somos 8 hermanos, 4 mujeres y 4 hombres. Y qué bendición es cuando usted entiende que sus hermanos son su sangre, es su familia. Somos papá y mamá juntos ahí, porque el matrimonio no se diluye, no se desaparece. Se puede separar la pareja, pero quedan los hijos, parte de papá y parte de mamá. Por eso la unión es para toda la vida. Ahora, mi hermano es mi sangre, es mi hermano. Entonces, yo necesito tener la información necesaria, física, espiritual y mentalmente, para siempre beneficiar a mis hermanos y que mis hermanos me beneficien a mí. Ahora, yo estoy hablando de esto en el año 2018. Estoy hablando en esa época. Ellos estaban en el 2000 antes de Cristo. Ellos debieron de haber sido mejores y de mayor calidad. Y vea qué interesante. La primogenitura había sido ofrecida al mayor, y el hermano le está tratando de comprar o chantajear el adquirir algo que es de origen divino. Vea qué delicado. O sea, ya voy a leerte unos versículos. O sea, Dios le dio un orden dentro del matrimonio y en el nacimiento del hijo mayor. Y el menor está diciendo: yo voy a comprar eso. Y el otro, vea lo que le responde en el versículo 32. Entonces, de Génesis 25, entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, si no, ¿cómo? ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Este asuntito de la primogenitura, esta palabrita es el hijo. O la definición de esta palabra, primogénito o primogenitura, es el hijo que nace primero. El hijo que nace primero. Y hay 2 versículos de los muchos que hay en la Biblia que mencionan algo delicadísimo. Y si eres primogénito en el hogar, creo que no es casualidad que Dios te haya permitido escuchar este programa. En Números, capítulo 3, vea lo que dice el libro de Números. Capítulo número 3, versículo 13, Números 3:13, vea qué versículo. Oiga, lo dice Dios: porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí, subraye eso, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como animales, míos serán, yo Jehová, dice la Escritura. ¿Qué le parece? Y estos dos estaban negociando algo de origen divino. O sea, Dios, usted no se meta, estamos negociando esto. Yo no sé cómo la misericordia de Dios nos mandó un rayo y los fulminó ahí. Bueno, es que estaban bajo la promesa. Y Dios se ha comprometido con Abraham y Abraham con Isaac. Y Isaac quería que ellos mantuvieran la promesa. Pero vea qué deterioro lo que venían estos dos. Estaban negociando a alguien de origen divino, la primogenitura. Un poquito más, Números capítulo 8, versículo 17, dice la Escritura: porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto,
los primogénitos los santifiqué para mí. Mira, si eres un primogénito, qué bendición es que Dios te escogió, te eligió para que fueras para Él exclusivamente. ¿Qué te parece? ¿Has pensado en eso? Si eres un primogénito, no es que el hecho de que no seas primogénito, no estás bajo una promesa de eternidad y alcanzar la eternidad. Pero hay una bendición especial que Dios transfiere al mayor de la familia, al primogénito. Le pertenece a Dios, le pertenece a Dios. Entonces, vea qué interesante, porque yo quiero explicártelo así de la siguiente manera para que tengas un panorama más claro de esto. Las promesas hechas a Abraham y confirmadas a su hijo eran miradas por Isaac y Rebeca como la meta suprema de sus deseos y esperanzas. Sí, Isaac y Rebeca, mientras vean estos dos comiendo, disfrutando la casa, el presente y despreocupados de las cosas eternas y de la promesa que ellos tenían, dice que la mamá y el otro hermano estaban preocupados e interesados en las promesas eternas. Esaú y Jacob conocían estas promesas, los dos lo sabían. Se les había enseñado a considerar la primogenitura como asunto de gran importancia, pero escucha, no solo abarcaba la herencia de riquezas terrenales, sino también la preeminencia espiritual. ¿Qué es esto? El que la recibía debía ser el sacerdote de la familia y de su linaje, anote, dice, descendería el Redentor del mundo. De este linaje se trataría de mantener este pueblo hasta que el Señor Jesús nacería. Y si no puedes leerlo, en la genealogía de San Mateo capítulo 1. En cambio, también pesaban responsabilidades sobre el poseedor de la primogenitura. El que le daba sus bendiciones debía dedicar su vida al servicio de Dios. Como Abraham debía obedecer los requerimientos divinos en el casamiento, en las relaciones de la familia y en la vida pública, debía de consultar la voluntad de Dios. Era una promesa maravillosa, llena de bendiciones, pero el asunto es que entrañaba grandes responsabilidades. Por eso se le llamaba a ser el primogénito. De ahí iba a nacer el Redentor del mundo. Entonces, la mamá y el hermano lo saben, los otros dos estaban en otra cosa. Entonces, nota como de una u otra forma, los planes divinos muchas veces se echan a perder porque se pierden de vista los planes de Dios. Yo estoy en lo mío, en lo que yo quiero, en lo que yo pienso, en lo que piensa la iglesia, en lo que piensa la familia, en lo que piensa el profesor, en lo que piensa el patrón del trabajo. Pero la pregunta, ¿está eso dentro del plan de Dios? Entiendo que Dios tiene un plan para mi vida, ¿lo has entendido? Y que lo material es importante, pero no es lo que te va a dar la eternidad. Nota, esto está escrito, dice que todo esto está escrito para usted y para mí. Entonces mencionamos aquí en Génesis capítulo 25, el versículo 29 y 30, y dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Saúl del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Yo hago la pregunta, ¿qué es que sería? ¿Que solo ahí había comida? En un tiempo donde había tanta vegetación, tantos árboles, y estaba en la casa del papá, había comida. Él vivía el presente, el momento. Ese es el problema, vivía el presente. Y entonces dice la historia que lamentablemente decidió negociar la primogenitura. Y hay algo muy importante que te mencioné hace un momento. En el libro de Isaías, el capítulo 22, vea lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 22, el versículo 13 y 14, para aquellos que dicen o tienen la costumbre de comamos y vamos, tal vez mañana nos morimos, viajemos, disfrutemos el presente y vamos el día. Mira lo que dice la Biblia en relación a esto. Mucho cuidado, porque la abundancia del corazón abre la boca. Dice capítulo 22, versículo 13 y 14. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos.
Dice el profeta, esto fue revelado a mis oídos, fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Este pecado, cuando se piensa solo en el presente, en comer, en beber, en pasear, en jugar, en disfrutar, este pecado no será perdonado. ¿Sabías eso? ¿Te lo había dicho un predicador, un sacerdote? ¿Te había enseñado estas cosas? No, hermano y hermana, Abraham caminó visualizando el futuro, viviendo para el futuro, sin descuidar el presente tampoco. Pero tristemente el ser humano vive muchas veces el día, piensa en lo material, en lo carnal, se olvida de lo espiritual. Y menciona este versículo, que los que piensan así, que vivamos el día, dice que esto es un pecado y que no va a ser perdonado. Eso lo dice la Biblia. Y hay mucho material sobre esto. Es el problema de Saúl. Ahora también queremos mencionar que en cuanto a esto, está el problema del apetito también. Por eso cuando Jesús dice en San Mateo capítulo 24, 37 y 38, como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, y si él hubiera dicho como fulano, sutano, como este y este, no le hubiera alcanzado. Por eso hemos mencionado que el último versículo del Evangelio según San Juan, lo último que escribió Juan en su Evangelio, dijo lo siguiente: y pienso que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían en todos los libros del mundo. Eso lo dijo ahí en el último versículo del Evangelio según San Juan. Problema de Saúl. Dice que Saúl no amaba la devoción, ni tenía inclinación hacia la vida religiosa. Cuidado, tú eres Saúl. Oiga las características de Saúl. No amaba la devoción, ni tenía inclinación hacia la vida religiosa. Las exigencias que acompañaban a la primogenitura espiritual eran para él una restricción desagradable y hasta odiosa. No le gustaba. No quería ser el primogénito, no quería recibir la primogenitura. La ley de Dios, condición del pacto divino con Abraham, era considerada por Saúl como un yugo servil, inclinado a la complacencia propia. Nada deseaba tanto como la libertad para hacer su gusto. Para él, el poder, la riqueza, los festines, el alboroto constituían la felicidad. Se jactaba de la libertad ilimitada de su vida indómita y errante. Nota que si no te gusta la vida religiosa, estás en seriosísimos problemas, graves problemas. Traes en tu sangre 2 naciones y 2 pueblos. Traes la sangre de un pueblo que no está haciendo la voluntad de Dios. Si ese es tu problema. Es más, si aún eres cristiano y estás en una iglesia porque te llevan, porque es la de tu papá, porque ahí hay que ir y no te gusta o lo estás haciendo por cumplir, estás, pero no eres de los hijos de Dios. Hay un tema de un predicador muy, muy interesante que se titula Perdidos en la iglesia. Repito, perdidos en la iglesia. Están pero no son. Ahí están. Mucho cuidado, porque en el caso de Esaú dice que él no quería la primogenitura y no amaba la vida devocional. No le gustaba eso. Ya lo traían a sangre. Dios lo sabía, porque Dios conoce, dijimos, conoce el fin desde el principio. Dios conoce el fin desde el principio. Entonces, en cuanto a esta historia, también tenemos que llegar a un punto bastante delicado, que es lo siguiente: el apetito. El apetito. No hay dominio propio.
Y en esto mucho, mucho cuidado, porque cuando hemos mencionado en programas anteriores, el apóstol Pablo menciona muchos versículos en cuanto a que nuestro cuerpo debe estar en sujeción a la mente y que debemos vivir una vida vegetariana mínimo la octovegetariana, y ojalá puedas alcanzar a ser un vegano, tener una vida disciplinada en la comida y la bebida y desechar totalmente de tu vida o el consumo de alimento de origen animal. Ya hay demasiada información en redes sociales, en documentos, en cuanto a lo que es el consumo de carne, ya sea pollo, pescado, atún, sardina, carnes rojas. Te estás matando solo y estás creando, un criadero de enfermedades en tu organismo. Los animales están enfermos, y si no, averíguate esto en redes sociales. Y aún los lácteos son un veneno para el ser humano, porque están también trayendo enfermedades. Y esto no te lo va a decir ningún médico, ninguna institución, porque detrás de esto hay un negocio multimillonario a nivel mundial. Esa es la triste realidad. Y yo te lo voy a decir ya en una forma como lo está haciendo el enemigo de las almas. Satanás está reciclando al ser humano. Entonces le está dando en comida, en bebida, en formas de trabajo, un sistema para que el ser humano se esté muriendo, porque ya el planeta se le escapa, es demasiado. Más de 7,000 millones de habitantes. ¿Cómo hace para alimentarlos todos los días? Desayuno, almuerzo y comida. Por eso hay tanta gente muriéndose con hambre. Y hay gente que aunque aparentemente está, pero son muertos en vida, porque viven a base de café, de pizzas, de hamburguesas. No saben lo que es una alimentación, bajarán rápido a la sepultura. Son casi cadáveres andando. Esa es la realidad del ser humano. Entonces ya nosotros hemos heredado con más de 4,000 años esa tendencia en nuestra sangre, a que las tendencias en el apetito y en las cosas que nosotros deseamos nos estén causando problemas. Algo interesante en cuanto a Esaú, que quiero rescatar también, en Génesis capítulo 36, mira, Génesis capítulo 36, mira lo que menciona la Escritura, para que no te sorprendas de las decisiones que tomó este muchacho y de las cosas que hizo, y cómo los descendientes de este Esaú llegaron a ser ese pueblo que a través de la historia ha sido el pueblo que ha sido enemigo de Dios a través de todos los tiempos, porque es una descendencia, una generación que desde cuando empezamos en esta programación a través de la historia venimos siguiendo con paciencia y con calma las dos descendencias, los hijos de Dios y los hijos de los hombres, dos descendencias, dos pueblos totalmente diferentes. Mira en lo que dice Génesis capítulo 36, versículo del 1 al 5. Dice: estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres. Oiga, ¿cómo dice? Tomó sus mujeres, nuevamente la poligamia. Me imagino que le contaron toda la historia de Abraham y todo lo que venía para atrás. Dice: tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Olivama, hija de Ana, hijo de Sibeón Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Versículo 4. Ada dio a luz a Esaú y a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel, y a Olivama dio a luz a Jesús, y Jaján a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano. Entonces, qué interesante, porque los problemas en comida, en bebida, en no querer las cosas de Dios, y en cuanto al asuntos de pecados sexuales, en cuanto a varios hombres, varias mujeres, la fornicación, el adulterio, y ya en nuestra época la homosexualidad, el lesbianismo, la pornografía,
todo lo que usted está inundado el planeta a través de todo medio de comunicación, está separando totalmente al ser humano de ser del linaje de ese pueblo santo que Dios quería establecido. Ahora, si lo traemos en la sangre, sabemos que estamos contaminados. Para eso el Señor Jesús vino a morir por usted y por mí. Para decirle, mira Señor, yo estoy en este problema así y así y así. Comulga con Él, habla con Él. Y dile, ayúdame, ¿qué tengo que hacer? Porque yo no quiero que mi existencia termine como terminó esta gente. No quiero eso. Jesús es la solución a todos nuestros problemas. En San Juan 17, San Juan 15, hablando de la vida de los pámpanos, Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Eso lo dijo Jesús. Por eso es urgente Jesucristo en la vida del ser humano. Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo. Y finalmente Él es el único que puede cambiar nuestra naturaleza. No son doctrinas, no son una iglesia, no son un sistema religioso, eso es parte. Sino entregarle nuestra vida a Él y que Él sea siempre nuestro ejemplo. En Hebreos capítulo 12, versículo 16, rápidamente porque se me fue el tiempo. Hebreos 12, 16, oiga lo que dice Hebreos 12, 16. Voy a leer el 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y mira lo que dice el 16. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. La definición de profano. Oiga, ojalá que no sean estas tus características. Que no es sagrado, no le gusta lo sagrado, que no le gusta servir en las cosas sagradas. Le gusta todo lo que es secular, que es contra la reverencia de vida a las cosas sagradas, es un libertino, dado a las cosas del mundo y que carece de conocimientos en la materia espiritual y religiosa. Profano, Esaú. Busca la definición de esta palabra. Ojalá no sea tu caso. Porque esto no solo, bueno, el que está allá afuera sin religión y sin Dios, pero los que profesamos decir ser cristianos. Dice la definición, no es una persona en santidad, no le gustan las cosas sagradas como tiene que ser, le agrada lo secular, no reverencia las cosas que son sagradas, es libertino en muchas cosas y le gustan las cosas del mundo, y carece de conocimientos en la materia espiritual religiosa. Eso se llama profano. Escudriñar las escrituras, estudia la escritura. Gracias por mantenerte en sintonía con el remanente adventista. Hemos sido llamados a predicar la verdad en este tiempo, porque Dios te ama, porque Dios te ama, porque te amamos y queremos que alcance la eternidad. En esa lucha estamos todos y queremos tomar esto en serio, para que Dios pueda decir, puedo contar contigo, puedo contar con ellos, voy a trabajar con ellos. Que Dios te bendiga, cuídate mucho, administra bien el dinero, lo que botes o desperdices ahora te va a hacer falta en el futuro. Somos el remanente adventista, que Dios te bendiga y gracias por tu sintonía. Gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier.